Vamos a orar juntos para comenzar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Nos regocijamos un día más en tu precioso nombre y gloria a ti queremos dar siempre en las alturas. Tú gobiernas con tu mano poderosa, con tu palabra de justicia en todos los lugares. Y en estos últimos tiempos, Señor, donde el pecado y la maldad abunda, más abunda tu gracia. Fue gracias a esa gracia soberana, fue gracias a tu misericordia que nosotros pudimos venir a Cristo Jesús, no por obras de justicia, porque nosotros no éramos justos, ni el último de nuestros cabellos. Todos nosotros estábamos llenos de podrida llaga, todos nosotros estábamos corrompidos, totalmente extraviados, muertos en delitos y pecados. Todos nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Andábamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestros ojos y de la voluntad de nuestros pensamientos y sentimientos. Ayuda, Padre Santo, para que recordemos esta gracia que tú nos has dado, este perdón infinito que tú nos has derramado. Lo que éramos antes y lo que somos ahora, debemos reconocer el antes y el después y sobre todo debemos reconocer ese punto de inflexión donde tú tocaste cada fibra de nuestro corazón. Por eso te damos gracias y alabamos tu nombre, Señor, un día más que tú nos traes aquí. Ayuda para que en nuestra debilidad, Señor, tú puedas manifestar cada día más tu fortaleza y que tu Santo Espíritu pueda gobernar nuestras vidas fielmente. No solo el domingo, sino día tras día nosotros proclamar el Evangelio y nosotros cada día vivir según tu voluntad. Ayuda a esta pequeña iglesia, Señor, para que edificados y cimentados siempre en el amor de Cristo Jesús podamos seguir con paciencia corriendo la carrera de la fe. Ayuda a los hermanos que están en diferentes aflicciones, sobre todo ayuda a nuestra hermana querida Isabel, la cual en 2 meses ha perdido a su madre y a su padre, Señor. Consuela su corazón y el de toda su familia. Hay algunos hermanos que están enfermos también, Señor, ayúdales. Otros hermanos han tenido que viajar a sus países, otros están también perdidos sin rumbo, Señor, buscando respuestas para sus vidas. Que tu palabra sea la luz que ellos necesitan, Señor, y tu palabra sea el consuelo para cada corazón atribulado. Oh Padre Santo, que este día cada uno de nosotros reconozcamos la dependencia que tenemos de ti, Señor, y que vengamos a ti con todo nuestro corazón sincero, abierto, lleno de amor, no solo por ti, Señor, sino también por la iglesia, por la que tú diste tu vida. Cada uno de estos que están sentados aquí te pertenecen, Señor, aquellos que creen en Jesucristo como su Salvador y Redentor. Cada uno de nosotros debemos amarnos como Cristo nos amó y dio su vida por nosotros. Que así sea, Señor, y se manifieste en nuestras vidas. Y a los que están trabajando para ganarse el pan de cada día, Señor, también recuérdales que oramos por ellos, para que puedan tener un trabajo digno y que no les aparte de tu palabra de vida. Ayuda, Padre Santo, en estas cosas. Y también ayúdanos para que podamos predicar el Evangelio. A final de mes, entre el 31 y el día 4, comenzará un seminario de la Biblia, uno más, pero sabemos que puede ser especial por las almas que tú salves, Señor. Esas almas preciosas que nosotros debemos predicar y nosotros debemos traer aquí a este lugar. Hoy se está llevando a cabo también el seminario de la Biblia en la Iglesia de Madrid. Da sabiduría al pastor Pablo Moon, dale salud para que pueda predicar con denuedo el mensaje de la cruz. Y la semana que viene tendremos un seminario bíblico en la Iglesia de Cuenca. También te pedimos, Señor, para que el pastor Pablo Moon pueda predicar fuertemente allá, donde necesitan tanto el Evangelio y necesitan tanto ser fortalecidos y consolados. Señor, son muchas cosas que necesitamos en nuestras vidas y sabemos que tú eres consciente de cada una de ellas y las ponemos todas en tus preciosas manos, Padre Santo, orando como siempre en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Vale, vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Han traído todos Biblia? Vamos a la carta de Pablo a los Romanos. Romanos. Se pensaban que me había olvidado. No. Ya terminamos hoy. Romanos, capítulo 16. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 16. Os voy a leer yo todo el capítulo, porque tengo mucho que predicar, tengo mucho que hablar, poco tiempo. Romanos, capítulo 16, os voy a leer todo el capítulo. Versículo 1 al 27.
Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío, en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito y Fregonte, y a Hermas y a Pátrobas, y a Hermes, y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con un ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis entre los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saluda en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento de Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Wow. Si alguno se pone a leer el capítulo 16 de la carta a los romanos, no parece que tenga mucha enseñanza en sí, ¿no? Pero hoy vamos a ver que sí, aquí hay mucho que aprender, hay mucha tela que cortar. Y ante todo y sobre todo quiero darles gracias. Gracias por escuchar atentamente cuando se ha predicado acerca de la carta de los romanos. Yo escogí alrededor del mes de mayo del año 2023, comenzamos estos estudios de carta a los romanos, porque me parece que es, como no solo yo pienso, sino muchas personas, muchos eruditos bíblicos, podríamos llamar así, piensan que este es el corazón del Evangelio. Si hay una carta que sea la carta magna dentro del Nuevo Testamento, es la carta de Pablo a los romanos. Es esa perla preciosa que como todo buen joyero aprecia su valor si la mira cada día más fijamente. O como ese diamante que algunos también lo han llamado, el diamante del Nuevo Testamento. Ustedes saben que los diamantes, cuantas más aristas tienen, son más valiosos, pues podemos decir que Romanos tiene incalculables aristas. A mí me da pena porque yo creo que he cuantificado alrededor de 17, 18 predicaciones, creo, de la carta de los romanos. Todas ellas están en YouTube, creo menos la última, que creo que esa estaba más grabado el audio, lo siento, perdón. Pero se me hacen pocas. Estaba analizando y viendo, por ejemplo, uno de nuestros pastores que está en la iglesia de Costa Rica, un pastor coreano, hizo un estudio durante 2 años y medio para los hermanos de Costa Rica. Un total de 115 predicaciones. Imagínense, ¿no? Y solo de la carta de Pablo a los romanos. ¿Cuánta enseñanza no habrá ahí? Pero bueno, yo para que
no se les hiciese muy espeso y para que, por ejemplo, los hermanos que no llevan mucho tiempo entre nosotros y todavía pues necesitan leche espiritual no adulterada, yo quise resumir y dar los toques o las pinceladas más importantes de la carta de Pablo a los romanos. Pero sobre todo y ante todo yo quiero que hayan aprendido una cosa fundamental, y es que a través de esa carta saber situar en cada capítulo qué habla, qué enseña y cómo ustedes pueden predicar el Evangelio, porque todo esto se trata de lo que ustedes aprenden, lo que yo aprendo aquí es llevarlo a la práctica allí. Y si yo quiero predicar, evangelizar, tengo que saber dominar las Escrituras. Y miren, si ustedes dominan la carta de los Romanos, pueden salvar muchas almas, porque en ella se encuentra todo el Testamento. En ella se encuentra la pecaminosidad del hombre, fundamental para entender el principio de la nueva noticia, que es que hay una mala, que todos somos merecedores de la ira de Dios. Nosotros debemos utilizar esta carta para que, expuesta con sabiduría de Dios, podamos salvar esas preciosas almas. Entonces, ¿están preparados para terminar la carta de los Romanos? ¿Sí? ¿No les da alegría? ¿Sí? Bueno, a mí no. Vale, bueno, en primer lugar, no sé si hacerles un resumen o ya lo saben. ¿Un resumen? Pequeño resumen, para terminar, porque yo sé que hace varias semanas que no hablamos de esta carta, aunque siempre he intentado traer a colación pasajes pasados. Recuerden, la carta de Pablo a los romanos es una carta dirigida a los hermanos cristianos en Roma. Esos hermanos cristianos en Roma, esa iglesia de Roma estaba compuesta por judíos cristianizados y estaba compuesta por gentiles, de toda clase social. Había gente importante y había esclavos, había gente de clase media. Creo que como aquí somos la mayoría clase media, ¿no? Esta iglesia no era especial, era una iglesia más, como puede ser Corinto, como puede ser la de Galacia, como puede ser la de Tesalónica. Pero Pablo tenía mucho amor hacia esta iglesia. Pablo no había ido personalmente. En el capítulo 15 de Romanos leemos que Pablo, su deseo era ir a Roma. No he ido a Roma, yo quiero ir a Roma, la capital del imperio. Pablo había estado por toda la región de Asia Menor, Turquía, había estado en Grecia, en Corinto, había estado en Tesalónica, pero él tenía el anhelo de ir a Roma. En 2 ocasiones dice en Romanos 15 que él, cuando venga o cuando vaya hacia España, pasaré por allí para que vosotros me dirijáis a España y poder predicar el Evangelio. Ven, el deseo de Pablo no era ir a Roma, sino ir a Roma de paso, enseñar a los hermanos durante un pequeño tiempo y después continuar su caminar hacia lo que era antes el fin de la tierra, Finisterre, que se encuentra en Galicia, y llegar a España, Hispania, donde él llevaría el Evangelio. Desgraciadamente no vino, no llegó. Dice la tradición cristiana que el que sí llegó fue Jacobo o Santiago, por eso Santiago de Compostela, ¿no? Pablo, desgraciadamente, quedó en Roma y allí fue donde murió, perdió su vida decapitado. Pero antes de eso envió una preciosa carta, este corazón del Evangelio. ¿Para qué? Bueno, muy importante, para dar luz a ellos, a los hermanos, y para darnos luz a nosotros. En el capítulo 1 que nos encontramos la riqueza del Evangelio. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, que dice Pablo: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque en el Evangelio el poder de Dios se manifiesta. Sí, no, vamos a buscar Romanos capítulo 1. Porque en el Evangelio, versículo 17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Pues la importancia de la carta de los Romanos es revelar el Evangelio de Jesucristo. Pablo, encarcelado un montón de veces, esta carta la escribió desde Corinto. No estaba encarcelado, estaba libre, pero esta carta la escribió desde Corinto. Y aquí Pablo les dice: yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo está mostrando la esencia, el Evangelio de Jesucristo. Es el poder de Dios. ¿Y qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio no son obras humanas. Ese capítulo 1 nos habla de las obras de los gentiles.
Se extraviaron, los gentiles se extraviaron, profesando ser sabios se hicieron necios. Ellos empezaron a adorar imágenes, y como ellos empezaron a adorar imágenes, rechazaron la imagen de Dios. Dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los gentiles pensaban que Dios era un muñeco, o una serpiente, o un becerro. Por eso dice el capítulo 1 que Dios los entregó a pasiones desordenadas, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Dice, recibiendo así la repercusión, el pago por su extravío. Eso habla el capítulo 1. Los gentiles se han perdido. ¿Pero qué nos hablará el capítulo 2? Bueno, la justicia de Dios. Su justicia es perfecta y Dios ve todos los corazones, incluidos los de los judíos. A partir del versículo 17 habla de ellos. Los judíos tampoco se van a salvar. ¿Por qué? Aunque ellos tengan la palabra de Dios, aunque ellos tengan la ley, pero se han extraviado de la ley. Porque ellos dicen y no hacen. Entonces, capítulo 2 de Romanos habla de los judíos. Capítulo 1 habla de los gentiles. No hay excusa para ellos, no tienen perdón. Capítulo 2 de Romanos habla de los judíos. Ellos también serán condenados. Capítulo 3 nos habla de la condenación de todo hombre. Versículo 10. Está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, ahora se hicieron inútiles, así no. Capítulo 3 nos habla al final de la justificación a través de la fe. El capítulo 4 pone el ejemplo de Abraham. Abraham es el ejemplo, el padre de la fe, porque Abraham creyó y creer le fue contado como justicia. ¿Qué nos enseña el capítulo 5? La justificación, es decir, somos justos a través de Jesucristo. ¿Y él quién es? Es el representante, el postrer Adán. Dice el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y luego el versículo 18 dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera la justicia de uno vino a los hombres de la justificación de vida. ¿Ven, hermanos, lo importante que es entender estos pasajes? Tú puedes predicar el Evangelio perfectamente con estas páginas. El capítulo 6 que nos habla de la santificación. ¿Qué es la santificación? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esa es la clave fundamental. Una persona cuando conoce a Cristo ya no puede ser la misma, ha cambiado. Él ha sido vivificado por el Espíritu Santo. Ya no puede andar en pecado, ya no puede andar en las cosas de antes. Es una nueva criatura. Capítulo 7, ¿qué nos enseña? Nos enseña analogías tomadas del matrimonio, por ejemplo, que Cristo y la iglesia es como un matrimonio, que la relación de Dios y el hombre es como un matrimonio. Es una relación personal, íntima, que cada uno somos responsables. Y también nos habla de la debilidad de nosotros. Pablo aquí en Romanos capítulo 7 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo quiero hacer lo bueno, pero he aquí que me sale lo malo. Así nos sentimos algunos a veces, ¿no? Sabemos hacer cosas buenas, queremos hacer cosas buenas, pero resulta que luego nos salen de izquierdas, malas. Llegando al capítulo 8, dice, claro, eso es normal, porque cuando uno nace de nuevo, ¿qué ocurre? Tiene dos naturalezas, o tiene dos características. Por un lado el espíritu, por otro lado la carne. ¿Tienes lucha contra tu carne? Lee Romanos capítulo 8. ¿Por qué? Porque en él se manifiesta eso, espíritu, carne. Y ellos dicen que combaten entre sí, luchan día tras día, hora tras hora, sin cuartel. Por un lado, los deseos de tu carne, los deseos de tus ojos, quieren hacerte las suyas, quieren volver a lo suyo. Y por otro lado, tu espíritu que está vivo dice, no, yo quiero hacer las cosas del espíritu. Por eso luchan, por eso vienen las aflicciones y las tribulaciones. El que no tiene el espíritu de Dios no tiene ese tipo de luchas. Se deja llevar por la carne, pero el que tiene ese espíritu de Dios tiene confrontación día tras día y tiene aflicción de espíritu. Por eso, ánimo en la batalla de la fe, porque es carne contra el espíritu. ¿Quién ganará? A quien tú alimentes más, ese ganará. Si tú alimentas tu carne le dará una paliza a tu espíritu. Si tú alimentas día tras día tu espíritu vencerá a tu carne. ¿De quién depende? De nosotros, depende. Y así continúa capítulo 9 hablando de la elección de Israel y capítulo 10. Y no quiero extenderme mucho en esto. Recuerden, decía hace poco, ¿no? Romanos se puede dividir en dos partes. Romanos capítulo 1 a Romanos capítulo 11, doctrina. ¿Doctrina de qué? Salvación, justificación, santificación, vida de fe. Romanos capítulo 12 comienza la obra. Es decir, comienza la práctica, la teoría del 1 de Romanos al 11 de Romanos. ¿Han entendido? Digan sí, por favor. Gracias.
Romanos capítulo 1 a Romanos capítulo 11, doctrina, teoría, lo que hay que conocer. A partir de Romanos 12, lo que hay que hacer. Por eso, llegamos a Romanos, lo primero que tenemos que hacer, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se dice, ¿no? Todo comienza en nuestra mente. Un cambio de mente, porque somos una nueva criatura y una nueva criatura piensa de manera nueva. Y empieza a amar a los hermanos, empieza a tener una relación diferente, incluso con los gobiernos puestos en la tierra, empiezas a tener una actitud diferente con todo el mundo, y eso comienza con una regeneración en nuestro corazón y en nuestro entendimiento. El capítulo 13, si se acuerdan, hablábamos de someternos a las autoridades. Que había que someterse ¿a qué? A las autoridades terrenales, a los reyes, a los ministros, porque ellos han sido puestos por Dios. Que también teníamos que someternos los unos a los otros. Igual que en el matrimonio la mujer se tiene que someter al marido, igual que en la iglesia los hermanos se tienen que someter a los pastores y a los servidores, no para que mangoneen o manden o controlen, sino para que cada cosa esté en su debido orden, porque cuando cambiamos el orden, ¿qué hay? Desorden, caos. Y la última predicación que hicimos, Romanos capítulo 14, los 14 y 15 hasta el versículo 7, los hermanos débiles en la fe. ¿Se acuerdan? Aprendíamos de los que comían, murmuraban de los que no comían, los que no comían se juzgaban a los que comían. ¿Se acuerdan? Unos que comían carne y otros no comían carne. ¿Y qué era lo correcto? ¿Comer o no comer? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Que cada uno se pruebe a sí mismo en lo que come. Tenéis que probaros, pero hacedlo con fe lo que hagáis. Si tú no comes, para Dios no comes. Y si tú comes, para Dios comes. Lo que no puedes hacer es que esas cosas nos dividan. Esas cosas no pueden dividir. Ni unos hermanos pueden murmurar, ni otros juzgar, sino que cada uno lo que haga, que lo haga con fe, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Y fíjense cómo termina el capítulo 15. Espero que hayan cogido la idea, ¿no? ¿Han entendido el resumen? Muy breve, muy rápido, pero espero que les sea útil. Y si no, pues vayan ustedes a la Biblia y estudien. Miren, 15:33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¡Wow! ¿Cómo termina, no? Aquí termina la carta de los romanos, ¿sí? No. Pero qué curioso, porque Pablo en todas sus cartas termina con la misma expresión. Amén. Es decir, así sea. Algunos piensan que la carta de Pablo a los romanos termina aquí y que luego el capítulo 16 era otro documento, una carta aparte, una pequeña carta de salutaciones que fue enviada juntamente con esa, pero que después la añadieron. Personalmente no lo creo. Pero yo creo que Pablo estaba haciendo como una división más, es decir, hasta aquí todo, pero ahora no me voy a dejar una cosa muy importante. ¿Y qué es? Es que ustedes reconozcan, que es lo que vamos a aprender hoy, 3 cosas. Si tienes para apuntar, apúntalas. ¿Qué vamos a aprender en Romanos capítulo 16? En primer lugar, la realidad de la unidad del cuerpo de Cristo. Repito, Romanos 16 nos va a hablar de la realidad de la unidad del cuerpo de Cristo. Esto es así. En segundo lugar, Pablo va a dar unas últimas exhortaciones, unas últimas indicaciones. Me imagino a Pablo siempre con algo más que decir, algo más que añadir. Como a nosotros, a nuestros hijos, un último consejo, una última advertencia, siempre una última directriz, porque no queremos que nada se pierda de ellos. Y en tercer lugar, como su propio nombre lo indica, versículo 25, una doxología final. Hoy vamos a aprender estas 3 cosas. Romanos no acaba en capítulo 15, versículo 33. Aquí va a haber algo mucho más precioso, mucho más real. Algo que va, digamos que es la guinda del pastel. La guinda del pastel será estos versículos. Y vamos a comenzar. He dicho que hay que aprender acerca de la realidad del cuerpo de Cristo. Hemos sido salvados, hemos sido dejados en un lugar llamado iglesia. La palabra iglesia significa eclesía o un grupo de personas que ha sido puesto aparte para una determinada cosa. Eso somos nosotros.
Cristo nos compró y nos sacó del mundo para con nosotros hacer un pueblo especial, una nación santa, un sacerdocio, para hacer de nosotros su pueblo querido, amado, y ser purificados en esa iglesia, ser santificados en esa iglesia, y ser preparados para toda buena obra dentro de esa iglesia. Sí, en el mundo, pero separados del mundo. ¿Y cómo comienza? Pues una manera muy hermosa, reconociendo a cada uno de sus hermanos en la fe. Os voy a leer desde el versículo 1 hasta el 16, bueno, no hasta el 16, que va a ser muy pesado. Versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Pablo va a empezar con una larga lista. Normalmente en las cartas de Pablo siempre hay salutación para algunos, ¿no? Saludar a Timoteo, saludar a fulanito, saludar a menganito, pero aparecen unos pocos. Pero aquí, en Romanos 16, hay una larga lista. Todos estos hermanos están en Roma, ¿verdad? Y recuerden, Pablo no había estado en Roma. ¿Y de qué conoce a toda esta gente? Bueno, algunos, como a Priscila y Aquila, los conoce de trabajar con ellos, de codo con codo luchar por el Evangelio. A otros los conoce por ser parientes. Cuando dice la palabra parientes significa que eran judíos, cercanos, parientes. A otros los conoce por incluso estar presos con él. El caso es que Pablo se acordaba de cada uno de estos hermanos. Y de la primera que se acuerda es de Febe. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. ¿Quién era esta Febe? No lo sabemos. Sabemos que su nombre significa brillante. Brillante y radiante. Eso significa Febe, así que es un buen nombre para una hija. Radiante o brillante. Esta hermana dice que era diaconisa. No profetisa, diaconisa. La palabra diaconisa viene de la palabra diáconos, que significa servidor. Entonces ella era una servidora. Y las servidoras eran aquellas hermanas que atendían a los huérfanos, a las viudas, a los enfermos, que procuraban que en la iglesia hubiese un buen ambiente y que a nadie le faltase nada. Eso eran las servidoras. Por eso es importante que todas las iglesias haya servidoras. Servidoras de corazón. ¿Para qué? Para que no falte nada. Sobre todo que no falte amor dentro de la iglesia. Es importante que haya servidores, como servidoras, para que ellos sean ejemplo a otros que vengan y sepan cómo conducirse dentro de la iglesia. Entonces Pablo está reconociendo en primer lugar una posición importante. Esa hermana que estaba haciendo un buen trabajo para el Señor, recuerden, todo para el Señor, tenía que ser reconocida. Luego continúa diciendo, bueno, el versículo 2, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Esta Febe, en alguna ocasión, ayudó al mismísimo Pablo. Yo no sé cómo tienen en su mente a Pablo reconocido, un gran hombre, ¿no? Un gran hombre de Dios. Escribió 13 cartas, casi la mayoría del Nuevo Testamento fue redactado por él, inspirado por Dios, desde luego. Pero Pablo no sería Pablo si no hubiese tenido detrás de él a toda una muchedumbre, a toda una multitud de servidores, los cuales, como él mismo dice, son mis colaboradores. No son mis ayudantes o mis aprendices, no, son mis colaboradores. Esa palabra es muy importante. Colaborar significa que no hay uno más alto y otro más bajo. Significa que van todos haciendo lo mismo. Que no hay uno que tire más y otro que tire menos, sino que van todos con el mismo esfuerzo, con la misma pasión, en la misma dirección. Por eso hay que reconocer, como la misma palabra nos dice, que tenemos que reconocer a los que trabajan entre nosotros, a los que sirven con dedicación, y no abusar de ellos, porque a veces se tiene la tendencia a ponernos cómodos dentro de la iglesia. ¿Saben qué es eso? Que nos gusta que nos sirvan, que nos gusta que nos atiendan bien, que nos den todo comido. Y no debe ser así. Debe ser cada uno haciendo su trabajo, su labor, su misión, para que el barco, para que este cuerpo, esta parte del cuerpo de Cristo, esté sano, saludable y fortalecido. ¿Entienden, hermanos? ¿Sí? Vale. Pero no se queda ahí Pablo.
Pablo va a hablar ahora de otros dos hermanos. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Priscila y Aquila aparecen en Hechos capítulo 18, ¿no? Dice que Pablo llegó a Corinto y se encontró a esta pareja. Priscila es la mujer, Aquila el hombre. ¿Por qué primero la mujer y después el hombre? Es curioso. Normalmente, una cultura de hace 2000 años, primero iba el hombre y después la mujer. Pero aquí Pablo pone primero a la mujer, Priscila, y después a Aquila. Hay quienes piensan que es que Priscila había recibido la salvación antes que Aquila. Otros piensan que Priscila era más valiente espiritualmente que Aquila. ¿Cómo suele pasar? Que las hermanas siempre tienen que tirar del marido. Venga, vamos a la iglesia. Venga, vamos. Venga esto. Venga aquello. Levántate. Vamos, Felipe. Así, ¿no? Otros piensan que es que Priscila tenía más recursos económicos, era de mejor familia que Aquila. No lo sabemos. Pero yo quiero entender que es que Priscila era más fuerte espiritualmente que el marido. Y tenía que estar, y venga, y dale, y vamos. El Señor, yo creo que dio a la mujer un corazón más perseverante, pienso. Vamos a buscar un pasaje que habla de estos hermanos. Dejamos el marcapáginas aquí en Romanos capítulo 16, perdón. Vamos a ir Primera de Corintios capítulo 16, versículo 19. Primera de Corintios 16, versículo 19. Dice así la palabra: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Miren, ellos hasta eran hospedadores, porque ellos recibían en su casa a las personas como iglesia. Antes no había locales, las iglesias eran las casas de los hermanos. Las casas de los hermanos servían como ese lugar de culto a Dios. Por eso, cuando tú abrías la puerta de tu casa para recibir a la iglesia, estabas haciendo algo muy bueno para ti, bendición iba a entrar en tu casa. Pero por el otro lado estabas haciendo algo muy arriesgado, y era poner a tu casa en el punto de mira de los enemigos. Posiblemente tú abres la puerta de tu casa, estás abriendo las puertas de la cárcel, porque allí van a acabar muchos de ellos. Y había que tener mucho cuidado. Pero Priscila y Aquila no se achantaron, no se empequeñecieron con este riesgo, sino que ellos decidieron seguir a Cristo Jesús, no a Pablo, sino a Cristo Jesús. Ellos trabajaron arduamente con Pablo. Y ellos, después de que Pablo se despidiese, se apartasen, ellos siguieron trabajando para el Señor. En Hechos 18, incluso Aquila trabajó con Pablo para comer. Ellos dice que eran constructores de tiendas. Hacían tabernáculos, tiendas de campaña, jaimas. Porque Pablo no quería cargar a las iglesias. No quería coger la ofrenda para su mantenimiento y dijo, no, a mí me bastan mis manos para trabajar, yo voy a trabajar. Y por la mañana trabajaba con Aquila y por la noche predicaba la palabra. Luego nos quejamos nosotros de que estamos cansados. Ojalá el Señor nos diese más matrimonios como Priscila y Aquila. Una de las debilidades de las iglesias es que faltan matrimonios. Normalmente una parte del matrimonio cojea, ¿no? La mujer a lo mejor está más fuerte en la fe, o incluso a veces el marido es incrédulo. Por eso doble dificultad, doble trabajo. Pero es que incluso cuando el matrimonio están los dos en la fe, también es difícil. ¿Por qué? Porque siempre uno de ellos tiene que tirar del otro. Y esto es una realidad. Ojalá estuviésemos todos en la misma sintonía, todos estuviésemos en la misma fortaleza. Por eso es necesario, hermanos, salvar almas, pero también es necesario salvar matrimonios, porque tú salvas un matrimonio y estás estableciendo una familia en la fe, no solo una parte de la familia. Por eso algunos, los que están solos hoy aquí, y su otra parte, su otra media naranja, o su otro medio limón, está en casa o está en otro lugar que no está aquí, por favor, oren para que en este año pueda recibir la salvación. Para que su familia esté fundamentada en los dos pies, que son una sola carne, en Cristo Jesús. Para que sean una Aquila y una Priscila, o una Priscila y una Aquila, como ustedes quieren, ya que saben que el orden del factor no altera el producto. Entonces, matrimonios tienen que animarse y tienen que trabajar más para el Señor. ¿Ustedes estarían dispuestos a ir a la cárcel por Cristo? ¿Están dispuestos a ir a la cárcel por Cristo? Sí.
Me gustaría verlo. Me gustaría ver que vengan a nuestra casa, llamen a la puerta. Somos la policía espiritual, la policía religiosa. En otros países hay policía religiosa, como en Irán. Hoy en España no nos persiguen mucho. Llegará el día que tal vez nos persigan demasiado. Ahí se verá la fe de cada uno. O si te ponen un cuchillo en el cuello y te dicen que niegues al Señor, ¿tú qué harías? ¿Negarías al Señor o no lo negarías? Bueno, yo lo niego, no me cortan el cuello y luego lo sigo, ¿no? Dice el versículo 4, expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Miren, literalmente está diciendo que ellos se jugaron la piel. Ellos expusieron su vida por mí. Ellos arriesgaron su vida por Pablo. Y arriesgar su vida no está bien. No es como esta persona que te presta 1.000 euros y le dice, wow, va a salvar la vida. Está hablando de que literalmente le salvaron el cuello a Pablo. Literalmente salvaron su vida. Y eso nos habla de la actitud que tenemos delante de Dios en favor de los hermanos. ¿Te jugarías la vida por el que tienes a tu derecha? ¿Te la jugarías por el de la izquierda? Nuestra respuesta debería ser sí, sin dudar, con los ojos cerrados. Porque el que tienes a la derecha y el que tienes a la izquierda, por ellos también murió Cristo. Oremos para que en esta iglesia haya Priscilas y Aquilas. Continúa Pablo con su lista. Romanos capítulo 16, versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa, ¿ven? Todavía seguían reuniéndose en su casa de Priscila y de Aquila. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Aquí esta palabra Acaya se refiere a la parte sur de Grecia, aunque algunos piensan que era la parte oriental de Turquía. Sea lo que sea, este fue un primer fruto. El Señor da primeros frutos y después de ese fruto más fruto, más fruto, más fruto, porque eso es natural. De suyo lleva la tierra fruto y de suyo la iglesia debe llevar fruto. ¿Qué significa eso? Que nosotros, hermanos, todos tenemos que fructificar en el Señor. En Gálatas capítulo 5, versículo 20 en adelante nos habla de los frutos, fruto en singular, del Espíritu. Y eso tiene que estar en cada uno de nuestros corazones. Pero sobre todo, donde se ve el fruto es en las almas. ¿Almas? ¿Llevan cuantificadas las almas que han salvado? ¿Sabes cuántas almas han salvado? ¿No? ¿Ninguna? ¿Una? ¿Dos? Alguno puede decir, no, si es Dios el que salva. Sí, Dios salva. Pero Dios salva a través de nosotros. Recuerden, Pablo reconocía como hijos propios a aquellos que él, por la predicación de Cristo, había salvado. Timoteo dice, él es mi hijo en la fe. Porque Pablo había predicado a Timoteo y Timoteo había recibido la salvación a través de Pablo. ¿Cuántas personas han venido a Cristo gracias a tu predicación? Hay que pensar en eso. Porque Pablo, su motor de vida, su motor de caminar, de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, camino por camino, era salvar uno, otro. ¿Ustedes han visto la película de la lista de Schindler? Tienen que verla. Vean la lista de Schindler, creo que es así, ¿no? Habla de era un empresario, un empresario alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Y él, al principio, por su beneficio propio, empezó a contratar, en pleno holocausto judío, empezó a contratar judíos dentro de su empresa. Pero él al principio era así por conveniencia. Bueno, estos me salen baratísimos, no cobran nada, prácticamente como esclavos. Pero se dio cuenta que al tenerlos allí, no acababan en las cámaras de gas. Al tenerlos allí, no acababan siendo pastos de laboratorios alemanes, muriendo cruelmente en experimentos. Su corazón fue reblandecido y empezó a literalmente comprar personas que estaban dentro de los campos de concentración. Los compraba con un reloj, los compraba con un anillo, los compraba con cualquier cosa. Y añadía a su fábrica multitud de judíos.
al final de la película, que es basada en la realidad, ha salvado a cientos, pero él se reprocha no haber salvado a alguno más. Y él dice, este coche vale no sé cuánto, podía haber salvado 12 más. Este pin, este oro, podía haber salvado uno más. Y llorando, roto de su corazón, decía, se acordaba, uno más, podía haber salvado uno más, uno más, uno más. Yo creo que no sentimos el valor de eso hasta que salvamos. Ese es nuestro corazón. Nuestro corazón es que cuando a ti te dan algo, imagínate, tú te encuentras dinero que está cayendo del cielo, ¿no? ¿Y tú cuándo pararías de coger dinero? Uno más, y uno más, otro. Ese es nuestro corazón. Y un poquito más, y un poquito más. El corazón del avaricioso es así, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ojalá fuésemos así con las almas. Una más. Venga, esta ya está salvada, otra más, otra más. Ese es el trabajo de Pablo, ese es nuestro trabajo, salvar almas. Fruto. Algunos llegarán al cielo y almas llegarán a su presencia, a él, y le dirán, gracias, gracias, y le darán abrazos. Me predicaste el evangelio, mi alma fue salvada, gracias. A Dios sea la gloria, sí, pero gracias. Otros llegarán al cielo sin fama ni gloria, llegarán así. Que estoy aquí! ¿No me saluda nadie? ¿Tú quién eres? Sí, eres algo, sí, pero no has salvado a nadie. En mi pueblo le dicen mindundi. Una persona que no es importante, una persona que no pinta nada, una persona sí, estás ahí, pero no has salvado a nadie. Salva almas, da fruto, como aquí, este Epeneto, que no sabe lo que significa su nombre, seguro que algo bueno. Amado de Pablo, dice, es el primer fruto de Acaya para Cristo Jesús. Versículo 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Esta María puede ser tal vez alguna de las muchas judías, mujeres hebreas, que habían sido deportadas, extraviadas, como aquellas Marías que seguían a Cristo y le servían. Pero es curioso que aquí dice, ha trabajado, ¿no? María ha trabajado, en verbo pasado, ¿no? Ha trabajado mucho entre vosotros. Tal vez sea ya una mujer anciana, pero que su trabajo no ha quedado en vano. Ahora ya por la edad, a lo mejor ya no puede hacer mucho la mujer. Antes cocinaba muy bien, ahora no coge ni un plato. Está cansada, pero ha trabajado mucho. Ojalá, hermanos, cuando nosotros lleguemos ancianos, si Dios lo permite, el Señor no viene antes, y seamos aquí ancianos, me refiero ya viejos, los jóvenes reconozcan lo mucho que hemos trabajado aquí. Eso sería muy bueno. Pablo no se olvidó de esta María. Ya no trabajaba, pero había trabajado. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Estos son un matrimonio más. Andrónico y Junias, mis parientes, judíos seguramente, cercanos. Mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Ven, este matrimonio había estado preso con Pablo. Habían predicado el evangelio y habían sido encarcelados. Eso no les impidió seguir trabajando. Imagínate que a ti te llevan preso por predicar el evangelio y te meten en la cárcel. Y cuando te suelten de la cárcel, ¿qué haces? Yo no predico, ya no quiero que me metan en la cárcel. ¿O seguirías predicando el evangelio? Habría que seguir, ¿no? Que sea ese nuestro corazón. Bueno, y continúa aquí Pablo su lista, ¿no? Con Apeles, Herodión, y dos nombres que yo sé que les han hecho mucha gracia, Trifena y Trifosa. Parecen unos dibujos animados, ¿no? Las aventuras de Trifena y Trifosa, sí. Trifena significa delicada. Trifosa significa refinada. Delicada y refinada. Vaya nombre para unas hijas, ¿no? Piensan que eran mellizas o gemelas, Trifena y Trifosa. Delicada y refinada. Pero es curioso que Pablo las menciona con algo que se contrapone a su nombre. Dice, Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Y esta palabra trabajan significa que trabajan arduamente hasta la extenuación. Eso es trabajar. Miren, lo que hacemos nosotros hoy en día, que nos quejamos tanto de que trabajamos, no es nada a comparación de lo que se trabajaba antes. No sé si tú lo sabes.
Sí, tú ahora trabajas como un burro, 6, 8, 10 horas. Pero es que antes se trabajaba de sol a sol. Y por la noche se seguía trabajando. Esta Trifena y esta Trifosa, delicada y refinada, eran trabajadoras incansables, insaciables para el Señor. ¿Alguna hermana se quiere cambiar el nombre por Trifosa o No hace falta cambiarnos el nombre. No sé si saben que los nombres tienen mucho que ver, el significado del nombre tiene que ver con nuestro carácter. ¿Lo sabían? ¿No lo saben? Yo siempre lo digo, ¿no? Tienen que saber lo que significa su nombre. Seguramente tiene algo que ver con su carácter. Antes era así. El Señor Jesucristo a Jacobo y a Juan les puso Boanerges, hijos de trueno, ¿no? Por su carácter. A Simón, piedra, por su carácter. Así, ¿no? ¿Cómo te gustaría llamarte? Algo que tenga que ver con tu carácter, ¿no? Lo importante, hermanos, es que trabajemos para el Señor. No se distraigan. Versículo 13. Saludad a Rufo. Muy importante, Rufo. ¿Quién es Rufo? Dice que él es escogido en el Señor y a su madre y mía. Rufo es hermano de Pablo. O sea, Rufo, hermano de Pablo y su madre también anda por ahí. No. Hijo. Hermano como cercano. Y madre cercana, madre mía. ¿Pero quién es este Rufo? Este Rufo aparece en Marcos 15, 21. Un tal Simón de Cirene, que fue obligado a llevar la cruz del Señor. Dice que tenía 2 hijos, uno de ellos se llamaba Rufo. Este Rufo era el hijo de Simón, quien cargó la cruz de Cristo, el que llevó la cruz con Cristo al monte Calvario. Qué hermoso, ¿no? Haber estado tan cerca, ¿no? Mi padre fue aquel que cargó la cruz con el Señor, llevándola hasta el Gólgota. Mi padre quedó impactado en eso. Miren, todas las personas que Cristo se encontró en su camino, incluso en ese camino, en esa vía apia, en esa vía dolorosa, todas las personas fueron impactadas, de una u otra manera. Unos con amor infinito, otros con odio irracional. Pero qué hermoso cuando Cristo nos impacta con su presencia y nos trae a Él, de esta manera innegable, como Rufo. Y ya la lista continuaría con Asíncrito, con Flagón, qué nombres, ¿no? Patrobas, Hermes, Filólogo, amor de las palabras, significa eso, ¿no? Filólogo, el que ama las palabras. Bueno, hermanos, ¿qué significa esta lista? Esta lista nos está mostrando de que el cuerpo de Cristo es un ente real, es algo real que existe, que somos un verdadero cuerpo. Según las palabras que Pablo utiliza aquí, somos servidores, colaboradores, trabajadores, compañeros, amados, aprobados, escogidos y hospedadores, como continuaría diciendo. ¿Le repito? Servidores, colaboradores, trabajadores, compañeros, amados, aprobados, escogidos y hospedadores. Eso es lo que debe hacer el cuerpo de Cristo, porque somos una sola cosa en el Señor. Ese es el mensaje. Romanos capítulo 12. Vayan conmigo, por favor, a Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5, ya que lo tenemos allá a la vuelta de hoja. Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5. Vamos a leer juntos. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, 6, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, continuaría dicho 4 y 5, perdón. Aquí dice 4 y 5 que nosotros somos un cuerpo, sí, pero cada uno en particular es un miembro de ese cuerpo. Así nosotros, teniendo muchos, somos un cuerpo, siendo muchos somos un cuerpo, todos miembros los unos de los otros. La iglesia es un organismo vivo de Cristo. De tal manera que cada uno es una parte viva
del cuerpo de Cristo. Por eso cada uno de esos hermanos que Pablo ha recordado hacían una determinada función. Unos eran ojos, otros eran boca, otros eran pies, otros eran manos. Entonces cada hermano de la iglesia tiene que ser una parte del cuerpo. Y no pueden ser todos la misma parte. No podemos decir todos, ¡ay, nosotros queremos ser todos ojos! Mirar, solo mirar, mirar, mirar. No, tiene que haber manos que trabajen. Tiene que haber pies que vayan a un lado y a otro. Tiene que haber diferentes partes para que el cuerpo, siendo uno, siendo muchos, sean uno. Vamos también a 1 Corintios 12. Busquen conmigo. 1 Corintios capítulo 12. ...12. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber el del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Versículo 25 al 27, vamos a leer juntos. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Aquí dice algo muy importante. ¿Dónde se evidencia que somos un cuerpo? Si una parte del miembro padece, ¿qué ocurre? Todos los miembros se duelen con él. Una parte del cuerpo duele, ¿qué pasa? ¿Y cuando te duele el hígado? ¿Qué te duele? El hígado, pero se te ve en la cara, ¿qué te duele? ¿Así, no? Cuando nos duele alguna parte del cuerpo, todo se refleja en nuestra cara y en nuestro ánimo, en todo. Igualmente en la iglesia, cuando un miembro se duele, ¿qué ocurre? Cuando un miembro está afectado, dice que todos los miembros se duelen, si uno padece. Nuestra hermana Isabel ha perdido a su padre hace 2 días. Su madre hace 2 meses. Rota por dentro. ¿Te imaginas perder tu padre y tu madre en 2 meses? ¿Y ustedes no se duelen? Empatizamos con eso, ¿no? Sin conocerles físicamente nos duele. También cuando un miembro está bien, ¿no? Si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. No, ayer una hermana se alegraba, ¿no? En la reunión de distrito. Se alegraba de que a otro hermano, personas incrédulas le hablaban bien de él, de su carácter, de su comportamiento, ¿no? Y esa hermana se alegraba de que hablasen bien otras personas de ese hermano. Yo cuando hablan bien de ustedes, ¿qué piensan? ¿Que a mí me da rabia? Yo me alegro. Cuando me hablan bien de mis hermanos, tu iglesia va a fulanito y menganita, sí. Ah, pues qué buena, oh, qué bueno, oh, qué bien, qué tal. Y yo me alegro, yo me gozo. Pero yo me entristezco cuando me hablan mal de alguien de la iglesia. Ah, ya tu iglesia va fulanito. Y menganita también, vaya iglesia. La realidad es que si nosotros nos identificamos con el cuerpo de Cristo es nuestra actitud ante el dolor de los hermanos y ante la alegría de los hermanos.
De que cuando un hermano está mal, si tú te encuentras mal, y si cuando un hermano es alabado, tú te sientes también alabado. De que en tu corazón no hay indiferencia y que en tu corazón no haya envidia. Si tú ves a un hermano que sufre y no sientes nada, indiferencia. Si un hermano es halagado y tú no te alegras, envidia. Dos pecados muy graves. Por eso reconozcan dónde están en el cuerpo de Cristo. ¿Se han ubicado? ¿Se han ubicado? ¿Han puesto su GPS espiritual a ver en qué lugar se encuentran en el cuerpo de Cristo? ¿Qué eres? ¿Pestaña? ¿Ceja? ¿Uña del dedo gordo del pie izquierdo? ¿Qué eres? ¿Qué parte? Y recuerde, no depende de ti. Porque dice que Cristo puso a cada uno según Él quiso. Y el Espíritu obra en cada uno según quiere. Pero eso no se excusa. Es que Dios a mí me hizo trasero. Por eso estoy siempre sentado, escuchando y no hago nada más. No se excusa. Incluso para caminar necesitamos el trasero, ¿no? Vamos a Romanos capítulo 16. Necesitamos que esta lista, imaginarnos que está nuestro nombre ahí. ¿Te gustaría que tu nombre estuviese en la Biblia? Sí, ¿no? Qué chulo, ¿no? No puede ser. Miren, nuestro nombre no está en la Biblia. No está en estas páginas. Pero permíteme que te dé aliento, porque tu nombre está en un lugar más importante. ¿Más importante que la palabra? Sí, en los cielos. En los cielos dice que está escrito nuestro nombre, de aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador, aquellos que han aceptado su sangre preciosa como propiciación de cada uno de sus pecados. Nuestro nombre está escrito en el libro de la memoria, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Allí sí está, aquí no, lo siento, pero está en el libro de Dios. Alégrate por eso, gócese tu corazón por eso. Que las cosas del mundo no te nublen el entendimiento. Y recuerda que tu nombre está escrito junto al del Señor. Eso te ayudará para el día a día. ¿Vale, hermanos? Primera parte, la realidad del cuerpo de Cristo. Pero llegamos a una segunda parte. Exhortaciones finales de Pablo o últimas directrices, últimas instrucciones que Pablo quiere darle. Versículo 17 al 20. Mas os ruego, hermanos míos, que os fijéis entre los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Qué está enseñando aquí Pablo, por último? Pues, 3 cosas muy importantes. En primer lugar, la iglesia de Roma era una iglesia madura, era una iglesia que trabajaba, era una iglesia muy buena, correcta. Pero, aun una iglesia madura, perdón, no está libre de que en ella entren, ¿qué? Falsos, ¿no? Una iglesia, por muy madura que sea, nunca, y escúcheme, nunca se pueden librar del peligro de las falsas doctrinas. Nuestra iglesia yo no la considero madura. Me quiero explicar. Nuestra iglesia, cuando digo nuestra iglesia me refiero a este grupo, ¿no? Esta iglesia local de Tarancón. No somos maduros porque realmente tenemos alrededor de 12 años, 13, 14, más o menos, así. Entonces somos adolescentes.
Estamos en pleno pavo. ¿Saben qué es eso, no? La edad del pavo. Estamos en plena adolescencia, no somos maduros todavía. Una iglesia madura es aquella, consideran que es la que tiene alrededor de 50 o 60 años. Eso es una iglesia madura. Entonces a nosotros todavía nos falta mucho que madurar. ¿Y han madurado? Como dice alguien, ¿no? Que madurar es de frutas. No, madurar no es de frutas. Madurar es de personas. Aún en nuestra, ¿cómo diría yo?, adolescencia, debemos estar preparados y cuidadosos de guardar, vigilar. Dice aquí la palabra, así, ¿no? Mas os ruego, os exhorto, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Está advirtiendo Pablo que habrá personas que vengan a la iglesia, entrarán dentro de la iglesia, digo, las iglesias, y causarán divisiones en cuanto a las doctrinas. Recuerden, las doctrinas son enseñanzas bíblicas. ¿Alguna vez ha ocurrido en esta misma iglesia llegar a una persona y tener una doctrina un tanto diferente? Y estar hablando a un hermano por aquí, a otro hermano por allá, de doctrinas totalmente diferentes. Ahí la iglesia está llamada ¿a qué? Os fijéis en los que causan divisiones. Hermanos, en la iglesia se tiene que venir con los ojos abiertos. Y no solo estos físicos, sino también espirituales, para saber, para discernir los espíritus. Para saber quién viene de parte de Dios y para saber quién viene de parte de otro. Porque eso es un peligro podía haber ocurrido en Roma. Es un peligro que ocurrió en Galacia, porque habían entrado encubiertamente algunos, como Pablo los llama, los mutiladores del cuerpo, los judaizantes, aquellos que llevaban otra doctrina. No, sí, somos salvos por Cristo, pero hay que guardar el día de reposo, hay que circuncidar al niño, hay que no sé qué, hay que no sé cuántos. Entonces Pablo dice, habiendo empezado por el Espíritu, ¿vais a terminar por la carne? Gálatas habla muy bien de eso. De que ahora somos otra cosa. Pero hermanos, en esta iglesia estamos avisados. Cuando venga alguien nuevo, que no se sienta incómodo, ¿vale? Si viene gente nueva, personas nuevas, no se sientan incómodos. Pero nos estamos fijando en vosotros. Y en los viejos también. Hay que tener ojos abiertos. Porque algunas ocasiones, como Pablo advertiría a los hermanos de Corinto, en 2 de Corintios, no os maravilla que los ministros de Satanás se disfracen de luz, porque el mismo Satanás se puede disfrazar como un ángel de luz. Satanás, mensajero de luz disfrazado, ¿entienden? Esto es una advertencia. Satanás se disfraza de un ángel de luz. ¿Y cómo vendrán sus ministros? ¡Ah, esta iglesia! ¡Va! ¿Sí vendrá? No. Vendrán como entró la serpiente en el huerto de Edén, sutilmente, sin hacer mucho ruido. Sigilosamente, con la escritura, sí, siempre con la escritura, obviamente. Pero luego puede la escritura por aquí, la escritura por allá. Quieren amoldar la escritura a su doctrina, cuando no, cuando nosotros tenemos que amoldarnos a la palabra. Hay cosas que no nos deben dividir. Hay gente que dice que la doctrina divide. Iglesias pentecostales, adventistas, presbiterianos, luteranos, bautistas. No, la doctrina no divide. La sana doctrina une. Las falsas doctrinas, sí, tienen que dividirnos. Pablo, en sus palabras, nos diría, dividiros de los que os quieren dividir. Dividiros de los que os quieren dividir. Y nosotros tenemos que entender las doctrinas. ¿Ustedes conocen la doctrina de fe de esta iglesia? ¿Ustedes conocen nuestra confesión de fe? ¿Alguien la conoce? ¿No? Tienen que conocer la doctrina de fe de esta iglesia. La doctrina de fe, o confesión de fe,
son todos y cada uno de los puntos que nosotros creemos. Que Jesucristo es Dios, hecho hombre, que vino a este mundo a cargar nuestros pecados. Que la fe es, que la salvación es solo a través de la fe, a través de Cristo, por su gracia, para la gloria de Dios. Nosotros creemos eso. En la Trinidad, creemos en la Trinidad. Luego se las explicaré más detenidamente. Pero también debemos saber que hay otras doctrinas que son secundarias y que esas no nos tienen que dividir. ¿Y qué doctrinas son? Bueno, por ejemplo, hablando de la segunda venida de Cristo, hay algunos que piensan que Cristo, o el arrebatamiento, vendrá antes de la tribulación, ¿no? ¿Quién piensa que Cristo vendrá antes de la gran tribulación? Nosotros, ¿no? Pero hay otros hermanos, yo considero hermanos, siempre y cuando tengan a Cristo como Salvador, solo por la fe, creen que Jesucristo vendrá a mitad de la gran tribulación. Y otros creen que Jesucristo vendrá al final de la gran tribulación. ¿Esa doctrina tiene que dividirnos? No, no es necesario. Otra cosa es que dijera, no, que Cristo ya no vendrá. Como dicen los testigos de Jehová, dicen que Cristo ya vino y que su reino ya está en acción. No. Cristo dice, Apocalipsis capítulo 1, todo ojo lo verá. Cristo viene. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Cuando Él le plazca. Lo que sabemos según la Escritura es que Él vendrá como un ladrón en la noche. Y que nosotros no sabemos ni el día ni la hora. Por eso tenemos que estar preparados. Entonces hay doctrinas que no deben dividirnos. Es igual que la doctrina que aprendimos hace algunas semanas. ¿Qué comer? ¿Qué beber? Pablo dice, bueno es no comer carne y bueno es no comer vino. O sea, no beber vino. Pero que ni unos juzguen ni otros critiquen. Que cada uno haga lo que quiera, pero hágalo con fe. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Si tú bebes vino pensando que es pecado, estás pecando. Si tú comes carne pensando que es pecado, es pecado. Por eso hay que probar. Hay doctrinas muy peligrosas. La prosperidad, por ejemplo. Han escuchado del Evangelio de la prosperidad, ¿no? Esas son doctrinas que dividen. Hay doctrinas que dicen que la salvación se pierde. Que o tú vives conforme a la voluntad de Dios, si tú cometes pecado, tú te pierdes. Y día tras día tienes que venir a Cristo, a que Él te perdone los pecados. ¿Esa doctrina une o divide? ¡Divide! Entonces hay que tener cuidado. Si alguien viene a esta iglesia diciendo, no, que la salvación se pierde, tenéis que andar bien, uy, aquí vais todos caminos del infierno, pensáis que salvos, siempre salvos, esa persona está en lo incorrecto. Estudia las Escrituras, a ver qué dicen de la salvación. La salvación es un regalo de Dios, y lo que Dios da no lo quita. La salvación es recibir el sello del Espíritu Santo, y lo que Dios sella, nadie borra. Por eso la salvación no se pierde. Otra cosa es que tú pienses que tienes la salvación y andas como quieres. Eso tiene una cosa llamada, tú no eres salvo. Porque si tú eres salvo, tú vives conforme a la voluntad de Dios. Porque dices que Cristo es tu Señor y le haces caso y lo obedeces. Pero si tú andas como quieres, pero luego dices, no, si Él murió por todos mis pecados, perdonado, pasado, presente y futuro. Pero luego vives como tú quieres, perdona que te diga, tú no eres salvo. No has creído en Jesucristo con todo tu corazón. Por eso hay que tener cuidado con esto. Dice el versículo 18, porque los tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Alguno puede venir y decirte, es que en San Juan capítulo 3, versículo 16, dice, ¿por qué de tal manera? ¿Y tú qué piensas? Oh, un erudito. No, es erudito. Tú piensas que es erudito porque tú no sabes nada. Llega alguno, te recita 4 o 5 versículos que tú no has leído y dices, wow, tú sí que sabes. Y el diablo ve que eres un ingenuo, porque no lees tu Biblia y no meditas los versículos y no los memorizas. Y esos son engañados, los que no conocen la Biblia, los que se dejan llevar porque te reciten 4 o 5 versículos al oído. Recuerden, Satanás recitó versículos al mismo Jesucristo para tentarle.
Pero los versículos que él recita están mutilados, están cortados y están mal interpretados. Tenemos que tener cuidado. Vale, esa es la primera advertencia. Cuidado con las doctrinas que dividen. A los que veamos que dividen, hay que poner los ojos, traerlos a la luz, para que no dividan y unan. En segundo lugar, versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sí, lo estáis haciendo bien, sois obedientes. Muy bien, premio. Pero no basta ahí, hay que continuar. ¿Camináis bien? Sí, pero cuidado, no se te tuerza el pie. Vuestra obediencia, sí, se ha escuchado por todos sitios, sois muy obedientes, pero perseverad. Y en esa perseverancia, ¿cómo tenéis que ser? Apúntense esto. Sabio para el bien, ingenuo para el mal. ¿Qué significa ser sabio para el bien? Que tus obras deben brillar, en tus obras debe brillar la luz de Cristo. Eso es ser sabio para el bien. ¿Y qué es ingenuo para el mal? Se está refiriendo a ser como un niño en cuanto a la relación, en cuanto al pecado. ¿Entienden, por favor? ¿Sí? Debemos ser sabios para hacer buenas cosas. Ingenuos, como ignorantes de las cosas malas. Y en tercer lugar, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Qué nos está enseñando aquí? Que Cristo ya venció. Romanos 8:37 dice, somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Somos más que vencedores. ¿Te das cuenta de lo que dice la palabra de ti y de mí? Que somos del equipo ganador, que Cristo ya ganó, que Cristo ya venció y que dentro de poco Él vendrá y que con nuestros pies, fíjense, no dice los pies de Cristo, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Aquel que tanto te ha incordiado, aquel que tanto te ha molestado, aquel que tanto te ha acusado, lo aplastaremos con nuestros pies, su cabeza. Esa palabra quiere dar cumplimiento. Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando le dice a la mujer, a la mujer y a Satanás, ¿no? Está haciendo juicio Dios por el pecado del huerto de Edén. ¿Y qué le dice a la serpiente y a la mujer? La simiente de la mujer será tu enemiga. Dice, tú le morderás en el calcañar, en el tobillo, pero ella, la mujer, la simiente de la mujer, te aplastará la cabeza. ¿Y quién es esa simiente? La iglesia. ¿Tú no quieres pisarle la cabeza a Satanás? ¡Oh, qué pena! Él no tiene pena. Él no tiene pena de ti. Confía en Cristo. Él ganó por ti y por mí. Y para terminar, versículo 21 al 23, me vuelve a saludar. Hay como un paréntesis, ¿no? Había un paréntesis ahí entre los saludos a esa lista de hermanos, luego las últimas enseñanzas, y luego aquí como que continúa, ¿no? Saludad a Timoteo, mi colaborador, a Lucio, a Jasón, a Sosípater, a mis parientes. Yo, Tercio, quien escribí la epístola, ven, Pablo utilizó un escriba para redactar esta carta. Me imagino a Tercio diciendo, como esa gente que te pillan por la calle para hacer una entrevista y tú dices, ¿puedo saludar a mi madre y a mi padre? ¿Que me estarán viendo? Tercio le diría, Pablo, ¿puedo dar saludos de mi parte? Venga, vale. Y yo, ¿esto será inspirado por Dios? Todo es inspirado por Dios. Venga, Tercio, pon tu nombre ahí. Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Si no, nadie sabría que Tercio fue el escriba de Pablo. Tercio, ¿saben qué significa? El tercero. Os saluda Gallo, hospedador mío, el que hospedaba en su casa a Pablo. Y toda la iglesia os saluda. Erasto, tesorero de la ciudad. Ven, había gente importante, el tesorero de la ciudad de Roma. Y el hermano Cuarto. Algún padre tenía poca imaginación para poner nombre a sus hijos, ¿no? Al primero, al segundo, al tercero, tercio, y al cuarto, cuarto. Nada de complicaciones, ¿no? El hermano Carlos tenía que haber puesto así, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Doxología final. Terminamos aquí. ¿Qué significa la palabra doxología?
La palabra doxología significan palabras de alabanza. No podía acabar Pablo la carta a los romanos sin otra cosa, sino dando alabanza a quien merece la alabanza. Pablo no podía acabar esta carta diciendo, qué bien, qué bonita carta, ¡wow! ¡Qué bien lo he hecho! No, Pablo sabía que tenía que dar alabanza a quien merece toda la alabanza. Por eso significa una doxología final, una palabra de alabanza a Dios. ¿Y cómo es esta alabanza? Pues miren, o esta doxología. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y porque las escrituras y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Miren, Romanos 15:33. A Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Ya Pablo acabó. No, sigue. Versículo 24 del 16. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Ya acabó Pablo. No, todavía sigue. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén, amén y amén. Está diciendo Pablo, como ustedes han visto los fuegos pirotécnicos. ¿Sí? ¿Cómo terminan? ¿Cómo terminan los fuegos de pirotecnia? Usted está viendo la palmera, pum, oh, pum, 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 oh, pum, 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 oh, así, ¿no? Pero cuando llega al final, ¿cómo termina? Pum, 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 así, ¿no? Como una buena orquesta sinfónica, una buena música clásica. ¿Cómo termina? ¡Pum! Así. Bueno, Pablo está terminando igual. Está terminando con un redoble, con un, no sé, de la forma más gloriosa. Eso significa doxología. Que termina como debe terminar, dando alabanza a quien tiene que alabar, dando gloria a quien hay que glorificar. Y dando gracias a quien hay que agradecer. Los salmos, por ejemplo, casi todos son doxología. ¿No se han dado cuenta? En los salmos puedes encontrar doxología por casi todas partes. Vamos a buscar solo uno, ¿vale? Salmos 33, por ejemplo. Salmo 33. Versículos del 1 al 9. Salmos 33, versículos del 1 al 9. Vamos a leer juntos. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacorio. Cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda la obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Teman Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. ¿Cómo leen en su casa esto? Alegraos, oh justos, en Jehová, íntegros, hermosura, alabanza, clamando, el salterio. Sí. El título es Alabanza al Creador. Recomiendo, léanlo como una alabanza. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Así, esto es una doxología. Estás poniendo a Dios en su lugar. Y yo creo que todas nuestras oraciones deben terminar con una doxología. Las oraciones matutinas y las oraciones vespertinas y todo tipo de oración tienen que terminar con una doxología. Gracias, Dios de gloria. A ti sea la honra, a ti sea el poder por los siglos de los siglos. A ti sea todo, Señor. Gracias, Padre Santo. Entonces, amados hermanos, ya termino. Recuerden, la carta de los Romanos es una piedra preciosa.
Como toda piedra preciosa hay que reconocerla. Tú puede ser que en tu casa tengas un zafiro y no lo sepas. Puede ser que en tu casa tengas un diamante verdadero y no lo sepas. Porque como no entiendes de joyería, tal vez alguien se confundió al engarzar tu anillo y en lugar de ponerte una piedra de plástico, un trozo de plástico que parece un diamante, te puso un diamante de verdad. Pero tú no lo sabes. No tienes para ver, ¿no? Ojalá Dios nos dé ojos para ver el diamante de la carta de los Romanos. Y ojalá podamos tener el mismo corazón que Pablo, tanto para exponer el Evangelio como para vivir el Evangelio. Porque de eso se trata todo esto. Yo sé que una cosa es predicar y otra cosa es hacer. ¿Sí, no? Una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Pero de nosotros depende que lo hagamos. Recuerden toda la lista de esos hermanos que aparecen hoy, en esta carta, en ese capítulo 16. Nunca hacemos lo suficiente. ¿Qué nos pide Dios? ¿Qué nos pide? Dios nos pide mucho más de lo que nosotros estamos dando. Es cierto que nos gustan las comodidades. Vivimos en un mundo lleno de comodidades, lleno de lujos, lleno de distracciones, lleno de muchas cosas. Y sería un grave error de nuestra parte desviar nuestra atención de lo que verdaderamente es importante. ¿Cuánto piensan que le queda en este mundo? Les pregunto, ¿cuánto piensan que le queda a este mundo, tal y como lo conocemos? No queda ni un telediario. ¿Y estamos perdiendo el tiempo? Pensando que no salimos lo suficiente, que no disfrutamos lo suficiente de esta tierra. Algunos dicen, oh, yo quiero vivir mucho aquí en esta tierra, disfrutar, viajar, esto. ¿Eso es todo del hombre? ¿Tú no sabes que lo que hay en el cielo es muchísimo mejor que eso? ¿No te importa esperarte un poco? Vivamos de la manera que a Dios le agrada, aprendiendo de su palabra y confiando en el que ya somos ganadores, ya somos vencedores, pero no nos confiemos. Pablo dice que somos más que vencedores, pero no te confíes. Porque yo creo que cada uno de nosotros recibirá su gloria, recibirá su honra en los cielos. Otros recibirán vergüenza. Otros recibirán regaño. No ira, no. Pero sí nos podrán poner la cara colorada en el tribunal de Cristo, diciéndonos lo mucho que recibimos y lo poco que lo disfrutamos. Y eso sí que es triste. Recibir tanto por Cristo y disfrutarlo tan poco. Disfruten de la palabra de Dios, prediquen el Evangelio, guarden sus vidas y que el Señor se apiade de nuestras almas y que vivamos una vida acorde a lo que Él quiere que vivamos. Vale, mis amados hermanos, el domingo que viene se libran de mí. Vendrá a predicar el evangelista Edgar. Ya saben, ¿no? Como siempre les digo, cuando vienen otros pastores a predicar, trátenlo bien. Yo sé que lo hacen. Cuídenle. Denle amor. Van a comer. Hoy no hay comida. La semana que viene habrá comida. Quédense todos a comer. Es un invitado. Y cuando viene alguien invitado a casa, yo no me largo de mi casa. Yo me quedo en mi casa comiendo con el invitado. Porque si no es de mala educación irme y no comer con ese invitado. Entonces, compartan con él. Y con el resto de hermanos. ¿Vale? Que se manifieste en sus corazones el verdadero amor que decimos tener. Porque decimos tener amor, pero luego no lo practicamos. Si aman a los hermanos, coman con los hermanos, disfruten con los hermanos. Incluso si tienen que disputar, disputen con los hermanos. Y luego se aman, ¿vale? Vamos a terminar y orar. Santo Dios, que nos amas, te damos gracias. Padre Santo, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra predicada y te damos gracias por haber terminado ya el estudio de esta carta tan preciosa que es la carta de los hermanos de Roma. Algunos nos ha sabido poco, a otros, Padre, tal vez les ha indigestado, pero tanto a unos como a otros era necesaria. Y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado. Ayúdanos a comprender mejor y cada día las bellezas que hay ocultas en tu palabra. Y ayúdanos, Padre Santo, que cada día podamos escudriñarla con un corazón más sincero y más dispuesto. Te pedimos por todos nosotros, Señor, para que prediquemos el Evangelio y para que vivamos una vida
correcta delante de tus ojos. Aparta la banalidad de este mundo y aparta los deseos que no convienen. Y ayúdanos a que cada día podamos ser ese ejemplo que debemos ser. Ejemplo vivo y eficaz de lo que es un verdadero cristiano. Cada uno de nosotros podrá hacer su trabajo en aquel lugar donde Cristo le ha puesto dentro del cuerpo. Cada uno en su respectivo lugar, cada uno con su respectiva honra, cada uno con su respectivo trabajo y cada uno con su respectiva carga. Guárdanos, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén.